Nacional 6. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos hoy aquí transmitiendo mi querida amiga y colega Karina Carmona. Doctora, bienvenida y gracias por compartir conmigo tu conocimiento y con las personas que nos van a estar escuchando el día de hoy. Este tema es muy sensible, muy altamente, pues un tema, incluso me atrevo a decirlo, que ha sido un tabú históricamente y que es momento de que reivindiquemos la inocencia de las víctimas que han sido abusadas sexualmente. Y con eso, pues, te cedo el micrófono, amiga, para que nos cuentes cómo es este proceso de seducción de los abusadores de los inocentes. Gracias, queridísima amiga Gina. Gracias, maestra, por estar aquí y por nutrirnos de esta sabiduría, de esta inteligencia que nos va abriendo ese trance mimético y nos va haciendo tener una claridad de nuestra historia y sobre todo de cómo podemos prevenir. Es terrible esta seducción de los psicópatas integrados, que si bien ellos estudian a sus víctimas y de manera muy premeditada empiezan a encontrarse desde la infancia con personas vulnerables y también podemos decir eligiendo a sus futuras víctimas, que son los niños. Y desafortunadamente nos encontramos que pueden ser abuelitos, padres, que pueden ser padrastros, que pueden ser tíos, abuelos, hermanos, personas que están viendo de qué manera van a depredar a la víctima de manera muy seductora. Esa es la primera confianza que van ellos a implementar, acercarse, van a estar siendo los amigos de los niños, los graciosos. eh, si hay un tema de juego, ¿sí? Van a empezar a toquetear, van a empezar a buscar esas caricias, aparentemente van a tener ese amor hacia la víctima, esa seducción de labia, de palabra, de verborrea, de promesas, y se van a empezar a dar estos tocamientos. Puede ser que la niña o el niño estén en la cama y ellos empiecen a, en un momento dado, a hacer acto simbólico de un acto sexual, empiezan a toquetearlos y empiezan a ganarse su confianza. La seducción se da desde te ofrezco algo y una vez de que ya lo ofrecieron, desafortunadamente, empieza ya ese tema a partir de esa seducción a volcarse en el total em, verdugo, ¿sí? El opresor de la víctima, donde empiezan las amenazas. Si dices algo, te voy a acusar yo, no te van a creer, tu mamá te va a dejar de querer. Tu papá, ¿sí? No te va a creer. Empiezan con esas mentiras y también pueden tener amenazas directamente ya con la víctima, a tal grado de que ellos quieren a toda costa callarla y así perpetuar ese abuso, ese tocamiento, esas fotos, ¿sí? Por largos años. Puede pasar inclusive décadas y la víctima va a olvidar temporalmente por meses, por años lo que le pasó hasta que empieza a trabajar de manera específica y con síntomas de no deseo de vida, no deseo de llevar una relación más profunda por esos temores, pero esos temores son ocultos, ¿sí? Y vemos cómo le va dando. Puede ser también en la adultez que esa misma persona que fue abusada en la infancia empieza a tener relaciones de pareja donde también va a ser víctima, víctima de un novio, de un jefe tóxico, donde la abusa sexualmente, le hace promesas falsas de amor y posteriormente la va degradando de forma
nociva hasta llegar a una confusión mental. Quiere depredarla y quiere sacar lo máximo que pueda. Fíjate, amiga, que aquí en este tema, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, manda un informe ahí del 2021 que dice que de cada tres mujeres, una ha experimentado en el mundo una violencia de este aspecto. Así que la seducción, no se coman la manzana, no se coman el que las va a salvar, ¿no? Se ponen como salvadores y como amigos y se ponen como toda una serie de, eh, digamos, De máscaras, de de encubiertos, claro. máscaras, exacto, Sí, así es. sí, de que las madres no se fíen, porque recuerden que ese es un tema que de pronto no lo pueden como aceptar o creer que dentro de su propia familia, el abuelo, el padre y así sean los principales perpetradores, donde se supone que el niño debería de estar a salvo, donde el niño debería de sentirse seguro, resulta que en ese lugar es donde estaba siendo abusado una y otra vez. El perpetrador, el abusador, recordemos que no tiene conciencia. Quiero decir, no reconocen en ellos la vergüenza, la culpa y disfrutan de hacer el mal. Los niños que son inocentes, que son las víctimas de estos depredadores, siembran el miedo en los niños, así como bien lo acabas de decir, la vergüenza tóxica y los culpabilizan. Por eso, un adulto que ha sido recurrentemente abusado desde la infancia y no ha sido escuchado y quizá alguna vez le dijo a su madre, mamá, me están tocando, y la madre no le hizo caso, hizo como que o miró para otro lado o hizo que no veía o realmente restó importancia a ese hecho, diciendo que tal vez él era muy juguetón, estaba, quizá era muy bromista con estas máscaras como las que comentabas, doctora, y de verdad que las personas que los ven alrededor dirán, es que es el amigo de todos los niños. Este personaje tiene una, sería imposible, incapaz el abuelo de tocar. Está demostrado que conforme pasan los años, estos estudios que les han hecho a los psicópatas, a los perpetradores, a los abusadores, no cambian con el paso del tiempo. Hay abuelos que comenzaron los abusos desde jóvenes y terminan siendo viejos abuelos abusadores. Así que no nos confiemos, no tiene nada que ver la edad, puede ser desde un adolescente que esté abusando a un niño de 6 años, ¿sí? Que tenga 17, 18 y que esté abusando a un niño, un pequeño hasta de 3 años o hasta menores. Así que hay que tener mucho cuidado de todas las señales que pueda tener un niño. Hay que estar muy cercanos de los niños y percibir si el niño ya tiene miedo, tiene cambios en la conducta, cambios en sus reacciones, porque algo está pasando. Ellos entran en un sistema, su cerebro inmediatamente se ve afectado y se quedan como anclados a un sistema de lucha y de miedo, y con esto pretenden luchar, huir, y con el paso del tiempo, si no se le hizo caso a ese pequeño, se instala una alerta, ¿sí? Un peligro, una señal, está encendido ese botón donde ese pequeño tiene frecuentemente abusos y se daña todo el sistema del cerebro, todo ese cableado empieza a fallar. Y entonces el niño empieza a presentar claramente daños a nivel del aprendizaje, a nivel de la conducta, y con esto trastornos que tienen efectos destructivos en la salud en general de tanto el niño, y conforme va avanzando en la edad adulta, el adulto no sabe que presenta un trastorno de estrés postraumático a raíz de ese abuso sexual, ya sea por una sola ocasión o recurrente. Y bueno, hoy ya tenemos, hay manera de identificar cómo el cerebro tiene, se encienden algunas partes del cerebro, se puede demostrar cómo este cerebro está claramente dañado y encendida la parte, por ejemplo,
del cerebro reptil, es uno de ellos, el que se ve inmediatamente afectado, donde hay, por ejemplo, latidos cardíacos acelerados, cuando al niño se le presenta otra vez el estímulo peligroso y entonces empiezan las sudoraciones, el mal comportamiento, las reacciones. Así que bueno, es todo un tema que sí es importante sensibilizar a la población porque este es un problema, así como hablabas de datos, estos datos que nos arrojó también la UNAM respecto a una encuesta que hizo el INEGI, habla de que 12 millones de mujeres encuestadas de 15 años han vivido violencia sexual, algún tipo de violencia sexual. Entonces, sí, la mayoría de las víctimas son mujeres, pero también los niños, ¿verdad? En general hay que proteger a los niños. Y bueno, ¿qué otro tema podríamos abordar acá? Sí. Sí, cabe mencionar que los psicópatas están operando desde ser un parásito progresivo. Y estamos hablando que el ser psicópata puede ser hombre o mujer, ¿sí? Y ellos no se van a detener hasta destruir muy poco a poco a aquellos a los que están usando, exprimiendo, explotando sexual, económica, socialmente y emocionalmente. Se va viendo cómo el carácter del niño, de la niña, va cambiando. Puede tener mucho odio, puede llorar mucho, se puede hacer del baño en su cama, puede empezar a tener mucha ira con niños o con la gente que está a su alrededor y ella va a presentar o él apego al perpetrador. Y es algo que llega a confundir. ¿Cómo es que él le hacía eso si ella y él se llevaban súper bien, ¿no? Y justo ahí es donde debemos estar muy alertas para ir rompiendo ese trance hipnótico y que la víctima reconozca lo que le pasó, ¿sí? Aceptar que no fue culpable y quitarse esa vergüenza, porque la vergüenza debe cambiar de bando. El que lo hizo fue el psicópata integrado que vino a destruir, a romper, a matar la vida de esa criatura, de ese niño. Porque después de un abuso sexual, una violación, la vida de ese ser no vuelve a ser jamás la misma. Se tiene que hacer un trabajo muy especializado para que se pueda reincorporar y empezar desde una vida con cicatrices, y yo les digo que vuelves a resucitar, ¿sí? Pero a partir de esa experiencia bien trabajada y que no se toque con cualquiera porque los revictimizan. No se trata de ir y contar lo que te pasó, sino que reconocerlo desde tu interior y saber que existen formas especializadas como para tratar ese estrés postraumático, aplicar una técnica que desensibilice y que te ayude a tener una perspectiva de vida distinta aún con tu historia de vida, pero que tú sepas que no eres culpable y que sepas que tienes el poder para iniciar a partir de una elección, no por el trauma, sino por una recuperación y que vuelvas a encontrar tu ser a partir de lo que quedó de esa destrucción. Así es, y en ese sentido hablamos de romper el trance. Y para esto a mí me gustaría primero hacer un paréntesis para que las personas sepan que los que han sido víctimas de abuso sexual y de diferentes tipos de acoso psicológico, entre ellos el sexual, y que ya sufren de un trastorno de estrés postraumático, es muy importante que identifiquen si tienen, acuérdense que hablamos de un daño en el cerebro y con esto la corteza prefrontal sufre disminución en su tamaño y en sus capacidades cognitivas. Por lo tanto, es difícil, aparece un tipo de amnesia, aparece un tipo de pérdida de memoria donde hay un bloqueo y las víctimas no recuerdan cuando acuden a psicoterapia, a mí me platican, llegan por una situación muy diferente al abuso sexual, llegan por otras situaciones y detrás de ello aparece el abuso sexual. Entonces, ¿por qué es importante identificar? El paréntesis habla de los síntomas, que todos los síntomas que hoy le atribuyen a dolores difusos en el cuerpo, amnesia, pérdida de memoria, capacidades cognitivas, ataques de ansiedad, ataques de pánico o trastornos
diversos como el TOC o ser una persona altamente sensible y también tener pues, otro tipo de síntomas, trastornos alimenticios y demás. Todo esto, yo les invito a que revisen si detrás de todo esto hay un abuso sexual. Y además hay carga de trauma. Quiero decir, un trauma sobre otros traumas encima, porque después de que la víctima fue abusada, posteriormente viene la repetición del patrón, porque tiene una indefensión, una vulnerabilidad desde la infancia y vuelve a vivirlo por otros perpetradores. ¿Por qué? Porque no tiene apego seguro, porque no tiene una familia ahí al cuidado, porque viene de un trauma y muchos factores que empeoran estas condiciones. Entonces, ¿cómo romper el trance? Darse primero, observar y darse cuenta qué pasa con los síntomas. Posteriormente es, si recuerdas que sufriste un abuso sexual, empezar a ver diversas condiciones para la recuperación. Una de ellas es ver si tu familia es parte de esta revictimización. Identifícalo, porque yo le diría a las familias, del lado de quién estás, del abusador o de la víctima, para que se definan de una vez y dejen de revictimizar una y otra vez a las víctimas de abuso sexual y de otro tipo de acoso psicológico. Entonces, bien definido esto, la víctima podría decir, ok, ¿quiénes son mi equipo en quien puedo confiar? ¿Dónde está mi comité de sabios que me van a apoyar en este camino de recuperación? Y acá sí puede ser tu terapeuta y puede ser un programa especializado en recuperación de trauma, del trauma complejo, etcétera, para poder salir de este trance y de todos los efectos destructivos que deja el abuso, eh, el abuso sexual. Y el acoso psicológico también lo incluyo porque recordemos que ¿quiénes son los que ocasionan todo ese desastre? Los que no sienten vergüenza, ni culpa, ni miedo. Todo lo que siembran en las víctimas, ellos no lo tienen. No sienten remordimiento y estamos hablando de psicópatas integrados. Así es. La vergüenza debe cambiar de bando. La vergüenza debe ser de los psicópatas, pero como ellos no tienen vergüenza, no tienen emociones y disfrutan la maldad, entonces es momento de que reconozcas lo que pasó en tu niñez y si estás viendo que tienes alrededor niños y que están actuando con esas características, no te calles y no seas cómplice. Tienes que hacer algo para que empieces a evidenciar, ¿sí? Y que empieces sobre todo a generar una conciencia de prevención, porque cada vez estos son más y sobre todo porque van abusando del poder que se les entrega. Entonces, si encuentras alguna relación que te están pisoteando conforme va pasando el tiempo y ellos ganan y tú estás perdiendo, y sobre todo te están quitando esa energía y te están haciendo hacer cosas que tú sabes que son correctas, que no son buenas, que no genera amor para ti, es momento de hablar y es momento de denunciar y es momento de que tomes tú el control. Y dejes de estar esperando el reconocimiento o que alguien más venga a valorar tu persona, porque tú ya eres valioso y tú no eres culpable. Algo que quiero también recalcar aquí que me parece súper relevante es que el silencio es lo que más daña a las víctimas. Ese silencio que tuvieron que guardar porque tuvieron que vivir a solas el trauma, porque no fueron escuchados, porque ante ellos se mostró la indiferencia, a su alrededor hubo indiferencia. Entonces, eso es lo más triste y lo más doloroso para una víctima que ha sido abusada sexualmente, acosada psicológicamente, violentada tal vez en su cuerpo, o sufrieron diferentes tal vez daños, no nada más psicológicos, sino en su cuerpo, todo empieza por el cuerpo y cómo este silencio va acompañando a las víctimas muchas veces hasta que pierden la vida, hasta que se quitan la vida. Entonces, hagamos una red de apoyo, compartan esta información, rompamos el trance hipnótico, este tabú que se ha
anidado en las familias, se ha enquistado y hoy cualquiera podría notar que tenemos un severo daño en el mundo. Estamos viendo en cualquier momento en redes sociales todo lo que aparece sobre abusadores y no quiero entrar a decir toda la gama, toda la forma que hay para evitar que este canal nos vaya a ser retirado, pero pues ya sabemos que esto es un severo problema a nivel mundial. Cari, doctora, te agradezco tu tiempo, esta voz que tienes hoy para compartirnos, porque tú también acompañas a víctimas de abuso sexual. Y de igual manera, pues seguiremos compartiendo temas de este tipo para que la población nos apoye compartiendo y aprendiendo. Así es. Y lo que se calla se vuelve a repetir. Así que es importante que nos llevemos esta conciencia y esta palabra. Te deseamos luz para salir del trance y encontrar el camino, la verdad, el amor, la voluntad y acción. Aléjate de lo que te daña y protégete. La Dios los bendiga. vergüenza debe de cambiar de bando. Y la vergüenza debe de cambiar de bando. Por supuesto, maestra Gina, un fuerte abrazo, mi querida amiga. Dios me los bendiga. Un abrazo a Un todos. abrazo.